Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Harry Potter y el poder de la paranoia. Escrito por Arekai en fanficción. Los eventos al final del torneo de los tres magos han dejado a Harry sintiéndose un poco paranoico. Capítulo 01. Harry Potter estaba excepcionalmente enfadado. Después de un año particularmente difícil en el que se vio obligado a participar en el torneo de los tres magos y que terminó con él presenciando la muerte de Cedric Diggory y el renacimiento de Voldemort, ahora se encontraba de nuevo en Private Drive. No solo se vio obligado a vivir una vez más con los Dursley, sino que ninguno de sus amigos le estaba contando nada. No había podido obtener ninguna información sobre lo que estaba sucediendo en el mundo mágico y eso lo estaba volviendo loco. El hecho de que ninguno de sus amigos hubiera respondido a sus solicitudes de información era excepcionalmente exasperante para el joven mago. No podemos decir mucho sobre ya sabes que, obviamente, nos han dicho que no digamos nada importante en caso de que nuestras cartas se extravíen, estamos bastante ocupados, pero no puedo darte detalles aquí, hay muchas cosas sucediendo, te lo contaremos todo cuando te veamos, pero cuando iban a verlo, nadie parecía demasiado preocupado por una fecha precisa. Hermione había garabateado supongo que nos veremos muy pronto dentro de su tarjeta de cumpleaños, pero ¿cuán pronto era pronto? Incluso Sirius había sido absolutamente inútil. Sé que esto debe ser frustrante para ti, mantén tu nariz limpia y todo estará bien, ten cuidado y no hagas nada precipitado. Era bastante irritante que un hombre que había pasado 12 años en la prisión de magos, Azkaban, escapado, intentado cometer el asesinato por el que había sido condenado en primer lugar, y luego huido con un hipogrifo robado, le dijera que no fuera precipitado. En ese momento estaba deprimido en su habitación preguntándose a quién podía pedirle que le diera alguna noticia. Desafortunadamente para él, en sus 4 años en Hogwarts, aún no había hecho ningún amigo real aparte de Ron y Hermione, y ambos ya habían declarado que no podían darle ninguna noticia. Se había frustrado tanto que finalmente les había respondido y les había dicho que si no le iban a decir nada, entonces no veía ningún sentido en escribirles. Después de eso, se había negado a enviarles ni una sola lechuza. Ellos habían enviado algunas cartas después de eso, pero Harry no se había molestado en responder y después de ver que todavía no le estaban dando ninguna información, había comenzado a tirarlas a la basura sin abrir. Al diablo con todos ellos, pensó Harry, debería haberlo esperado de Ron después de la forma en que se comportó el año pasado. Demonios, ni siquiera me contó sobre el dragón a pesar de que se habría enterado por su hermano mucho antes que yo, pero Hermione, de alguna manera esperaba algo mejor de ella. Pero entonces, pensándolo bien, ella siempre me ha ocultado sus secretos. Es curioso cómo espera que le cuente todo, pero no se molesta en corresponderme. Mantuvo el giratiempo en secreto durante un año entero, luego estuvo la vez que fue a mis espaldas con McGonagall por la escoba. Incluso se dio cuenta de que Remus era un hombre lobo y nunca dijo una palabra, y esto fue después de que los 2 profesores de defensa contra las artes oscuras antes de Lupin me atacaran. Oh, no, ¿por qué molestarse en informar a Harry sobre un profesor de defensa contra las artes oscuras potencialmente peligroso? No es como si hubiera algún precedente de que el profesor de defensa contra las artes oscuras lo atacara. Harry se estaba enojando más al pensar en las acciones de la chica que hasta hace solo un mes habría llamado una de sus amigas más cercanas. Diablos, ni siquiera me dijo que iría al baile con Krum. ¿Por qué? No fui yo quien la insultó con una invitación mal redactada al baile. Ese fue Ron. Si ella no confía en mí lo suficiente como para decirme algo, ¿por qué demonios debería confiar yo en ella? Y ahora, una vez más, no me está diciendo nada. Supongo que es como el resto de los idiotas de Hogwarts, probablemente no quiere tener nada que ver conmigo ahora que Voldemort ha vuelto. Olvídala. Y Sirius, como si fuera demasiado problema para él enviarme algunas noticias, no, probablemente demasiado ocupado haciendo lo que sea que hace un fugitivo de Azkaban. Olvídalos a todos, no ven la necesidad de decirme nada, bueno, que se jodan, yo tampoco los necesito. Al crecer con los Dursley, sabía que no podía depender de nadie más que de mí mismo. Crecí sin amigos ni familiares de los que hablar. Estaba bien cuidándome a mí mismo entonces, seguro que no lo hago. No necesito a nadie ahora. Harry se devanó los sesos tratando de pensar a quién más podría pedirle ayuda. No se sentía cómodo pidiéndole nada a Neville, Seamus o Dean a pesar de compartir dormitorio con ellos durante los últimos 4 años. Se maldijo una vez más por pasar todo su tiempo con Ron y Hermione en lugar de cultivar mejores amistades con los otros estudiantes de Hogwarts.
Consideró contactar a Remus por un breve momento, pero descartó la idea casi tan pronto como la tuvo. Remus era un hombre lobo después de todo, y Harry sabía que tenía dificultades para mantener un trabajo en el mundo mágico debido a su discapacidad, por lo que probablemente no era la mejor fuente de información, pensó Harry. Además de eso, Remus nunca lo había buscado en todos los años que había pasado viviendo en Private Drive. Para alguien que había afirmado ser tan cercano a sus padres, nunca hacer una llamada telefónica para ver cómo estaba era absolutamente inexcusable. De hecho, ¿dónde había estado todo el año pasado? Sirius estaba huyendo y aún así había logrado mantener el contacto. ¿Dónde había estado Remus? Cuanto más pensaba Harry en ello, más enojado se ponía. Casi podía disculpar a Dumbledore por nunca comprobar cómo estaba. Casi siendo la palabra clave. Después de todo, la aparición y los trasladores eran casi instantáneos, así que si el tiempo de viaje no era un problema, ¿cuánto tiempo realmente habría llevado pasar por una casa y hablar con un niño para asegurarse de que estaba bien? De todos modos, después de todo, Dumbledore tenía que ser un hombre ocupado, con sus múltiples puestos tanto en el Wizengamot, la Ivy y Hogwarts, pero ¿qué excusa tenía Remus? ¿Solo que era un hombre lobo? Ahora que lo pienso, había muchas cosas sobre Remus que eran extremadamente sospechosas. Tomemos los eventos del tercer año. En primer lugar, hasta el incidente en la Casa de los Gritos, el hombre nunca había mencionado lo cercano que supuestamente era al padre de Harry. De hecho, apenas lo había mencionado. Además, nunca le dijo a nadie que Sirius era un animago. En ese momento, se pensaba que Sirius era un asesino en masa psicótico que quería matar a Harry, y Remus Lupin nunca le contó a nadie la única información que podría haber explicado cómo Sirius se estaba infiltrando en la escuela. ¿Por qué? Todo lo que había dado era una especie de excusa de mala calidad de que no había querido decepcionar a Dumbledore. ¿No era la vida y la seguridad de Harry más importante que decepcionar a Dumbledore? Obviamente, no para Lupin. Entonces, el hombre olvidó muy convenientemente tomar su poción en el peor momento posible. Estaba en una escuela llena de niños y olvidó tomar su poción matalobos. O era increíblemente estúpido, lo que Harry sabía que no era, o había algo más siniestro en juego. Supongamos, simplemente supongamos que hubiera sabido sobre Pettigrew todo el tiempo. No solo lo sabía, sino que supongamos que estaba trabajando con Pettigrew y Voldemort. Fingir que había olvidado su matalobos ciertamente había proporcionado la distracción perfecta para que Pettigrew escapara. Snape también había estado allí. Harry sabía que Snape había sido un mortífago. Como tal, debería haber sabido que Pettigrew y no Sirius era el traidor. Sin embargo, se había mantenido en silencio todo este tiempo. Harry recordó lo que había sucedido cuando Snape había aparecido en la Casa de los Gritos. Snape estaba ligeramente sin aliento, pero su rostro estaba lleno de triunfo reprimido. Quizás te estés preguntando, ¿cómo supe que estabas aquí?, dijo, con los ojos brillantes. Acabo de pasar por tu oficina, Lupin. Olvidaste tomar tu poción esta noche, así que llevé una copa. Y tuve mucha suerte de haberlo hecho, suerte para mí, quiero decir. Sobre tu escritorio había un mapa. Una mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Te vi corriendo por este pasillo y fuera de la vista. ¿Había sido cierto? ¿Remus había olvidado su poción? ¿O Snape le había estado dando una pista a Remus? Cuando Snape le dijo a Remus que se había olvidado de tomar su poción, ¿realmente le había estado ordenando a Remus que fingiera que no la había tomado? Harry estaba horrorizado. ¿Podría ser cierto?, se preguntó. ¿Remus no era lo que parecía? Incluso si no lo fuera y Remus no fuera un traidor, según la historia de Sirius, sus padres no habían confiado en nadie más el conocimiento de que Pettigrew y no Sirius era el guardián del secreto. Eso ciertamente indicaba que no solo no confiaban en Remus, sino que también significaba que claramente tampoco habían confiado en Dumbledore. Si sus padres no habían considerado conveniente confiar en Remus y Dumbledore, ¿por qué demonios debería hacerlo él? Después de todo, ellos conocían a los dos hombres mucho mejor que él. Es cierto que Sirius les había explicado que se habían equivocado al no confiar en Remus, pero ¿podía realmente creer eso? No, no podía permitirse el lujo de hacerlo. Después de todo, probablemente era una especie de falacia lógica asumir que Remus era inocente solo porque Pettigrew resultó ser un espía. Después de todo, ¿qué habría impedido que Voldemort tuviera más de un espía? Nada. Harry se preguntó qué habría sucedido esa noche si no hubiera impedido que Sirius matara a Pettigrew. ¿Remus habría apuntado con su varita a Sirius en el último momento? Probablemente.
Se había estado arrepintiendo por salvar a Pettigrew cuando el hombre había escapado momentos después cuando Lupin se transformó, pero ahora parecía que en realidad había salvado a Sirius de morir a manos de Lupin. Espera, ¿no había enviado Dumbledore a Sirius a vivir con Remus a finales del año pasado? Eso significaba que no podía contactar con Sirius en absoluto. Sirius confiaba en Remus y eso significaba que cualquier cosa que le dijera a Sirius sería tan buena como si se la dijera a Remus. Así que eso significaba que tampoco podía decirle nada a Sirius, incluso si estaba hablando con él, lo que en cualquier caso Harry no estaba de humor para hacer en ese momento. Ojalá pudiera conseguir al menos los periódicos, pensó Harry, deseando una vez más haber tenido la previsión de conseguir una suscripción. Tal como estaban las cosas, el único lugar que conocía para conseguir una copia era el Callejón Diagon y estaba atrapado en Private Drive, totalmente incapaz de ir allí. De repente, un nombre poco probable apareció en su cabeza. Toby podría conseguirme una copia. Después de todo, estuvo dispuesto a ayudarme con las branquialgas durante la competencia, espero que todavía esté dispuesto a ayudar. Rápidamente garabateó una nota en un trozo de pergamino que tenía de repuesto y dejó que Edward saliera de su jaula. Hola, niña, ¿podrías llevarle esto a Dobby? El señor Harry Potter llamó a Dobby, gritó un elfo cuando apareció de repente al lado de Harry, lo que hizo que Harry cayera de la sorpresa. Dobby, dijo Harry, ¿cómo llegaste aquí? Estaba a punto de enviarte una lechuza. El señor Harry Potter no necesita enviarle una lechuza a Dobby, el señor Harry Potter simplemente necesita llamar a Dobby y Dobby vendrá. Realmente, eso es genial, dijo Harry. Dobby, necesito ayuda y esperaba que pudieras ayudarme. Por supuesto, Dobby siempre está muy feliz de ayudar al gran Harry Potter, dijo Dobby casi hiperventilando en su entusiasmo por servir a su mago favorito. Gracias Dobby, realmente lo aprecio. Ahora he estado atrapado aquí sin ninguna noticia desde principios de verano y realmente necesito averiguar qué está pasando. ¿Crees que podrías ir al Callejón Diagon y traerme algunos periódicos? Sí, Harry Potter señor, Dobby estaría feliz de ir a buscarte todos los periódicos que quieras, dijo Dobby alejándose de inmediato. Maldita sea, ni siquiera esperó a que le diera algo de dinero, pensó Harry. Oh, bueno, siempre puedo pagarle cuando regrese. 5 minutos después, Dobby estaba de vuelta, su diminuto cuerpo empequeñecido por una gran pila de periódicos. Aquí tiene, maestro Harry Potter señor, Dobby le está imprimiendo todos los periódicos desde principios de verano. Vaya, Dobby, eso es mucho más de lo que esperaba, dijo Harry en estado de shock. Ojalá se me hubiera ocurrido contactarte antes, esto es exactamente lo que necesito. ¿Cuánto te debo? Oh, no, señor Harry Potter, Dobby le debe a Harry Potter por liberarlo de su malvado amo. Dobby quiere ayudarte. Gracias, Dobby, pero no puedo dejar que gastes tu dinero en mí, insisto en devolvértelo. Y no quiero oír ni una palabra más al respecto. Ahora, ¿cuánto gastaste? Dobby gastó 5 sicles y 4 knuts, dijo Dobby con voz malhumorada. Aquí tienes 5 galeones, Dobby, ¿podrías quedarte con el cambio en caso de que necesite que me traigas algo más? Dobby estaría feliz de traer cualquier cosa que Harry Potter quiera. Con eso, Harry se agachó y comenzó a leer los papeles de cabo a rabo. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera que parar debido a la creciente cantidad de rabia que sentía por el contenido de los periódicos. Rápidamente revisó el resto de los periódicos y descubrió que el resto de ellos eran iguales. Estaba siendo retratado como un mocoso delirante que busca llamar la atención en más artículos de los que quería contar. No puedo creer esto, Dobby, dijo Harry. Quiero decir, sabía que Fudge no quería creer que Voldemort había regresado, pero esto es ridículo. Obviamente él está detrás de esto, de esta abominación. ¿Qué está pensando? ¿Está loco? Una cosa es no creerme, pero esto, ¿qué sentido tiene que me ataque de esta manera? No puede estar tan seguro de que estoy equivocado. ¿O sí? Cualquier persona sensata al menos permitiría la posibilidad de que yo tuviera razón e investigaría lo que dije sobre el regreso de Voldemort. Este ataque contra mí no tiene ningún sentido. De repente, con una creciente sensación de horror, Harry llegó a la única conclusión que la información que poseía le permitía. Está en complicidad con Voldemort, susurró Harry. Esa es la única manera en que esto tendría sentido.
Obviamente Voldemort no está listo para anunciar su regreso, y está usando a Fudge y al profeta para desacreditarme, de modo que nadie me crea cuando digo que ha vuelto. Esto lo cambia todo, pensó Harry, caminando furiosamente de un lado a otro dentro de los confines del dormitorio más pequeño de Privet Drive. Obviamente no puedo confiar en nadie más para protegerme de Voldemort, y si los últimos 4 años sirven de referencia, él vendrá por mí más temprano que tarde. Ningún lugar es seguro. Si Fudge está en su bolsillo, ¿qué tan difícil será para él averiguar dónde vivo? Pensó Harry con una creciente sensación de horror y miedo. Ha demostrado con creces que es capaz de atacarme en Hogwarts. ¡Demonios! El muy cabrón entró allí justo debajo de las narices de Dumbledore en primer año. El año pasado, Barty Crouch Jr. estuvo allí todo el año sin que nadie se diera cuenta. Solo Dios sabe cuántos años Peter Pettigrew también estuvo escondido allí. Los mortífagos han demostrado que pueden moverse libremente dentro y fuera de Hogwarts y Dumbledore es demasiado incompetente para detenerlos. Lucius Malfoy podría entrar y hacerme una Avada Kedavra en el gran salón durante el desayuno y Dumbledore probablemente habría sido el que lo hubiera invitado felizmente a entrar, al viejo incompetente. Y Snape, todos saben que solía ser un mortífago, y aún así se le permite enseñarnos a pesar de su flagrante favoritismo y su total incapacidad para enseñar. ¿Qué le impide organizar un pequeño accidente de pociones? Dios sabe que ha habido más que suficientes en su clase. Ahora que lo pienso, cuando Voldemort llamó, me dijo, los mortífagos también deben haber sido llamados al cementerio. Él podría haber informado a Dumbledore inmediatamente, pero Dumbledore no sabía que había sucedido algo hasta que regresé a Hogwarts con el cuerpo de Cedric. Si se lo hubiera dicho, entonces podrían haber venido al cementerio y al menos haber evitado que Voldemort usara el Cruciatus en mí y me obligara a batirme a duelo con él. Esa es una pieza más de evidencia que sugiere que Snape todavía es un mortífago. No hay manera de que pueda regresar a Hogwarts. El lugar más seguro de Gran Bretaña, mi trasero, pensó Harry recordando cómo Hagrid le había descrito Hogwarts una vez. ¿Qué hago entonces? No puedo quedarme aquí. No puedo volver a Hogwarts. ¿Qué hago? Pensó Harry mientras se arrojaba pesadamente sobre su cama. Después de media hora de una sesión monumental de enfado en la que Harry se sintió profundamente apenado por sí mismo, finalmente se despertó y comenzó a pensar en su próximo paso. Sabía que no podía seguir viviendo en Privet Drive. Dado que creía que el ministerio ahora estaba completamente en el bolsillo de Voldemort, era lógico que a Voldemort le resultara demasiado fácil averiguar su ubicación a través de ellos. No quería ir a la madriguera porque se negaba a confiar en Ron y, por extensión, en la familia de Ron, sin importar cuánto le agradaran. No sabía dónde vivía Hermione y, después de su negativa a comunicarse con él, realmente tampoco quería molestarse con ella. Sirius estaba fuera de cuestión, ya que se suponía que debía estar con Lupin. Se negó a considerar siquiera ir a Dumbledore en busca de ayuda, pensando en todas las veces que Dumbledore le había fallado. Eso lo dejó sin nadie con quien ir y quedarse. Esto lo llevó a una conclusión bastante horrible. Tengo que encontrar una manera de quedarme solo, lejos de cualquier lugar al que Voldemort pueda llegar. Consideró sus opciones, gracias a sus padres, tenía una cantidad considerable de galeones a su disposición, sin embargo, no podía acceder a ellos mientras estuviera atrapado en Privet Drive. El principal obstáculo era que aún era menor de edad y esto limitaba severamente sus opciones. Podría simplemente escaparme y encontrar un lugar para quedarme solo, pero ¿y si me encuentran? Me enviarán de vuelta aquí. Así que lo que necesito hacer es encontrar una manera para que nunca puedan enviarme de vuelta o, mejor aún, encontrarme. Contempló brevemente hacer estallar la casa y fingir su propia muerte. No debería ser tan difícil de hacer, pensó. Esperar a que todos hayan salido de la casa, cortar la línea de gas, dejar una vela encendida en algún lugar y cuando la casa se llene de gas, ¡boom! No más casa, todos piensan que estoy muerto, Voldemort deja de salir de mí y finalmente puedo vivir la vida en mis propios términos. Pasó unos minutos felices imaginando las caras de los Dursley cuando regresaran a su casa y la encontraran solo un agujero humeante en el suelo. Se lo merezco, tratándome como lo hacen. Les vendría bien pasar un tiempo a la intemperie. Jejeje. Desafortunadamente, pronto encontró varios fallos en el plan. ¿Y si Petunia o Dudley volvieran a casa antes de tiempo? No sé cuánto tardará la casa en explotar, después de todo, el gas podría tardar horas en acumularse. Incluso si explota correctamente, podrían descubrir que he sacado dinero de mi bóveda, y entonces probablemente sospecharán. Probablemente me arrojen a Azkaban también.
Tendré que pensar en un plan mejor. Lástima, tenía muchas ganas de volar esta maldita casa. Con el más leve esbozo de un plan brillando en su mente, llamó a Dobby. Dobby, si te doy mi llave, ¿puedes hacer un retiro de Gringotts por mí? Por supuesto, amo Harry. Dobby lleva todo el tiempo trayendo cosas de Gringotts para el examen malvado. Excelente, podrías ir a Gringotts, conseguir algo de dinero, digamos 100 galeones, y luego ir a Flourish y Bots. Diles que te den cualquier libro que cubra ciudades y asentamientos de magos americanos y europeos, o lugares como el Callejón Diagon. Probablemente tengan algo en la sección de viajes. Asegúrate de no decir que lo estás comprando para mí, ¿de acuerdo? Por supuesto, Harry Potter, señor. Dobby, lo haré de inmediato, dijo Dobby mientras desaparecía con un crujido. A la mañana siguiente, Harry estaba estudiando las guías que Dobby le había dado. Justo en ese momento, oyó un fuerte y resonante crujido que rompió el silencio soñoliento como un disparo. Harry se había familiarizado mucho con ese sonido. Era exactamente el mismo sonido que hacía Dobby cuando se aparecía. Habría asumido que era Dobby, pero Dobby estaba ahora mismo merodeando por la habitación de Harry guardando cosas y limpiando. Esto significaba que tenía que ser otro mago que se estaba apareciendo cerca. Harry se preguntó quién podría ser, cuando sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No podía ser ninguna de las personas que conocía, ya que seguramente le habrían informado antes de venir y no había recibido ninguna carta en días. Eso lo dejó con una sola conclusión: los mortífagos habían venido a por él. Sí, en el canon, a Harry le estaban entregando el profeta, pero al mismo tiempo se espera que creamos que de alguna manera se perdió el hecho de que lo habían estado calumniando. Para alguien que estaba tan desesperado por las noticias que se escondía fuera de la ventana para poder escucharlas en la televisión, me parece un poco increíble que nunca leyera el periódico, excepto los titulares. Extracto de El prisionero de Azkaban. Capítulo 02. Harry miró por la ventana. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Momentos atrás había oído el crujido característico de alguien apareciéndose. Sin embargo, no podía ver a nadie en la calle. Sin embargo, esto no significaba que no hubiera nadie allí. Él mismo tenía una capa de invisibilidad, por lo que era obvio que quienquiera que estuviera allí también podía ser invisible. Había un mortífago invisible en algún lugar, observándolo, esperando a que saliera de la casa, esperando una oportunidad para matarlo. Había oído solo un crujido, ¿eso significaba que solo había un mortífago? ¿Podrían haberse aparecido varios mortífagos juntos? No tenía idea. Deseaba tener una forma de ver a través de las capas de invisibilidad. ¿Por qué nunca le había preguntado a Dumbledore cómo se podía hacer? Sabía que el ojo de Moody podía ver a través de las capas. Maldita sea, debería haber buscado métodos para detectar capas de invisibilidad. Bien, pensó, hay al menos un mortífago invisible ahí afuera. Podría ser un asesino esperando a que saliera de las barreras que Dumbledore me dijo que había alrededor de Privet Drive. O podría ser solo un explorador que revisa las protecciones antes de regresar con un equipo de asalto completo de mortífagos. Lo primero es lo primero, pensó, necesito estar listo para actuar rápidamente. Corrió hacia su baúl y sacó su propia capa de invisibilidad. Miró su baúl, lleno de uniformes escolares y libros. Tendría que dejarlo todo atrás. Lástima, o tal vez no. Se volvió hacia Dobby. Dobby, ¿sabes cómo hacer que una bolsa sea más grande por dentro? Vi este baúl el año pasado que tenía una habitación entera dentro. ¿Podrías hacer que una bolsa normal haga algo así? Los elfos domésticos hacen eso todo el tiempo, amo Harry Potter, señor. A menudo tenemos que hacerlo para ir de compras, dijo Dobby. Excelente, entonces podemos tomar una de las mochilas de Dudley y. No, eso no funcionaría, recibiría una advertencia del Ministerio por magia de menores de edad, ya que Voldemort es dueño del maldito ministerio, eso solo les dará una excusa. Se quedó en silencio. No, Harry Potter, señor, no. Dobby puede hacer magia aquí sin activar los rastreadores de menores de edad del ministerio. La última vez, Dobby hizo que pareciera que Harry Potter estaba haciendo magia. Mal Dobby, dijo Dobby, luciendo como si estuviera a punto de comenzar a plancharse las orejas en cualquier momento. Genial, dijo Harry, mientras decidía ignorar la angustia de Dobby por ahora. Corrió a la habitación de Dudley. Afortunadamente, su primo no estaba allí. Buscó frenéticamente en el armario de Dudley antes de encontrar lo que estaba buscando, una mochila. Parecía que Dudley casi no la había usado. La agarró y corrió de regreso a su habitación. Dobby, deja de torcerte las orejas y escúchame. Esto es importante.
Toby dejó de tirarse de las orejas y miró a Harry con una mirada de adoración. Toby, necesito que agrandes el interior de esta bolsa. Luego, necesito que empaques todo lo que hay en mi baúl y lo que esté en mi armario. Una vez que hayas hecho eso, quédate en la habitación y no salgas hasta que te llame. Y mantente fuera de la vista. Si alguien más que yo entra en la habitación, quiero que te vayas a un lugar seguro, ordenó Harry. Se puso la capa y corrió escaleras abajo. Lo primero que hay que hacer, razonó, es ver si puedo averiguar si realmente hay alguien ahí afuera o no. Si usaba la puerta trasera, con suerte nadie notaría que la puerta se abría y se cerraba. Salió sigilosamente por la parte trasera. Era el día más caluroso del verano hasta el momento, y un silencio somnoliento se extendía sobre las grandes casas cuadradas de Private Drive. Los coches que normalmente brillaban estaban llenos de polvo en sus entradas, y los jardines que antes eran de un verde esmeralda estaban resecos y amarillentos, pues el uso de mangueras había sido prohibido debido a la sequía. Privados de sus actividades habituales de lavar coches y cortar el césped, los habitantes de Private Drive se habían retirado a la sombra de sus frescas casas, con las ventanas abiertas con la esperanza de tentar a una brisa inexistente. Harry se paró detrás de un gran arbusto de hortensias y examinó Private Drive. Parecía estar desierta. ¿Había estado saltando por nada? Se arrebujó en su capa y comenzó a dar un lento vuelta alrededor de la casa, buscando algo fuera de lo normal. Se movía con mucho cuidado, asegurándose de no hacer ningún ruido. Al pasar por los arbustos más cercanos a la calle, olió algo. Sí, definitivamente había un fuerte olor a alcohol y tabaco. Completó su vuelta a la casa pero no notó nada más que pudiera considerarse inusual. Maldita sea, pensó. Definitivamente hay alguien ahí. No pude verlo, pero sé que puedo olerlo. ¿Ahora qué hago? De repente, se llenó de rabia. Una calma helada, una rabia profundamente fría. Un mortífago estaba al acecho en la casa de sus parientes, esperando asesinarlo o algo peor. Por lo que sabía, en el momento en que saliera a la calle, la persona oculta le arrojaría un traslador, uno que lo transportaría instantáneamente a una mazmorra donde podría esperar experimentar la maldición Cruciatus de Voldemort. Su cerebro, que había estado completamente concentrado en escapar, ahora se centró en un solo pensamiento: eliminar al mortífago. La pregunta seguía siendo: ¿cómo se ataca a un oponente invisible? Pensando rápidamente, se dirigió a un pequeño cobertizo que contenía sus suministros de jardinería. Tomó una pala pequeña y la agitó unas cuantas veces para experimentar. Luego agarró una pequeña botella rociadora que normalmente usaba para rociar herbicida. Ajustó la boquilla a la posición en la que dispersaría un rocío muy fino. Rápidamente la llenó con agua, salió y verificó la dirección del viento. Afortunadamente para él, la brisa era casi inexistente. Casi era la palabra clave. El escaso viento que soplaba era casi perfecto, soplando suavemente en la dirección que necesitaba. Se movió con cuidado y en silencio a una posición directamente en línea con el lugar donde había olido el tabaco. Ajustó los pliegues de su capa alrededor de la botella para poder sacar la boquilla. Lentamente, presionó el mango de la botella rociadora. Una fina bocanada de agua se dispersó lentamente con la ligera brisa. Observó cómo las minúsculas gotas se alejaban volando, flotando suavemente en el viento. Esperó unos segundos. Unos segundos largos y tensos. El mortífago había notado la repentina aparición de un chorro de agua de lo que habría parecido ser aire enrarecido. Como no pasó nada, se movió ligeramente hacia la izquierda y volvió a rociar, y luego, una vez más, dejó escapar un último chorro de agua. Dejó caer el rociador entre los arbustos y se dirigió en silencio hacia el frente de la casa. Se movió en silencio. Casi estaba allí, casi en el mismo lugar donde había olido el tabaco, cuando lo vio. Allí, suspendidas en el aire, había unas cuantas gotitas diminutas que brillaban bajo el sol de la tarde. Se acercó más y más y luego balanceó la pala con todas sus fuerzas justo donde podía ver las infinitesimales gotas de agua. Conectó con un golpe discordante que casi le arrancó la pala de las manos. El aire frente a él se onduló de repente. Harry volvió a balancear la pala y la ligera distorsión del aire se desvaneció con un fuerte golpe. Rápidamente extendió la mano hacia el aire ondulante. Sus dedos encontraron los bordes de algo que parecía tela. Lo agarró y lo apartó para encontrar a un hombre inconsciente sangrando por la cabeza. Un fuerte olor a bebida mezclada con tabaco rancio llenaba el aire mientras Harry miraba al hombre rechoncho y sin afeitar con un abrigo andrajoso. Tenía piernas cortas y arqueadas, cabello largo y desaliñado de color pelirrojo y ojos inyectados en sangre que estaban en blanco.
Harry nunca había conocido a nadie que pareciera tan desprestigiado. Definitivamente es un mortífago, se dijo a sí mismo, parece un matón de bajo nivel. Rápidamente cubrió al hombre maloliente con los pliegues plateados de la capa de invisibilidad. Después de todo, no necesitaba que ninguno de los vecinos de los Dursley interfiriera. Espero que nadie haya visto la pala, pensó preocupado. A cualquier observador le habría parecido bastante extraño, pensó. Una pala que aparecía de repente en el aire, se balanceaba brevemente y luego desaparecía de nuevo. Los siguientes minutos fueron extremadamente estresantes, tuvo que trabajar con mucho cuidado. Para asegurarse de que ambos estuvieran cubiertos por sus respectivas capas de invisibilidad, rápidamente le quitó al hombre su varita y su abrigo. Se guardó la varita en el bolsillo y luego usó el abrigo para atar los brazos del hombre detrás de su espalda. También desató el cinturón del hombre y lo usó para atarlo lo más firmemente que pudo. Con cada minuto que pasaba esperaba que más mortífagos vinieran al rescate de su camarada caído. Se preguntó qué debería hacer con el hombre inconsciente. Si se suponía que las barreras alrededor de su casa mantenían alejados a los mortífagos, entonces no quería arrastrarlo dentro de la casa. ¿Qué pasaría si arrastraba al hombre dentro y luego el hombre se despertaba? No, mejor mantenerlo fuera de la casa. Su mano se apretó alrededor de la pala. ¿Quería dar ese único paso irrevocable? Sería la solución más segura. Una forma de asegurarse de que ese mortífago nunca pudiera atacarlo. Todo lo que necesitaba hacer era balancear la pala unas cuantas veces más. Sus dedos comenzaban a doler por el agarre mortal sobre la pala antes de dejarla caer. No haría eso. No asesinaría a alguien a sangre fría. Había incapacitado y desarmado al hombre. Eso tendría que bastar por ahora. Acomodó los pliegues de la capa firmemente alrededor de su prisionero y comenzó a arrastrar al hombre por la calle. 5 minutos después, sus músculos gritaban por el esfuerzo, pero había logrado empujar al hombre debajo de los arbustos que rodeaban una propiedad a unas pocas casas de la de los Dursley. Corrió de vuelta al número 4. ¿Debería enviar una lechuza a Dumbledore? No tenía tiempo para eso. Necesitaba moverse ahora. Más mortífagos podrían aparecer en cualquier momento. Corrió hacia la casa, donde encontró a su tía Petunia sentada frente al televisor. Se congeló al verla. ¿Qué se suponía que debía hacer con sus parientes? No podía dejarlos en manos de los mortífagos, pero no era probable que lo escucharan. Aún así, tenía que intentarlo. Se quitó la capa de invisibilidad y fue a hablar con su tía. Tía Petunia, estás en peligro, dijo, sin ningún preámbulo. Su tía soltó un pequeño grito ante la repentina aparición de su sobrino. ¿De qué tonterías estás hablando ahora, muchacho? ¿Cómo apareciste de repente de esa manera? Te dije que no toleraría ninguna de tus rarezas en mi casa, gritó. Escúchame, gritó Harry, sorprendiendo a su tía hasta que se quedó callada. Acabo de atrapar a un mortífago fuera de la casa. Probablemente aparezcan más de ellos en cualquier momento. Me voy de aquí y te sugiero que hagas lo mismo. Mortífago, pero, tu extraño director, dijo que estaríamos a salvo si te acogíamos, dijo que estaríamos protegidos, gritó ella en respuesta. Harry apenas prestaba atención mientras su tía parloteaba. Se dirigió a las ventanas junto a la puerta principal y echó un vistazo por una rendija en las cortinas. Bien, nada parecía haber sucedido todavía. La calle todavía estaba desierta. Mira, dijo, volviéndose hacia su tía. ¿Sabes acerca del mago que mató a mis padres? No lo niegues, sé que lo sabes. Ha vuelto y quiere matarme. Acabo de encontrar a uno de sus hombres afuera y apuesto a que hay más de ellos en camino. Ahora puedes ignorarme, pero te sugiero que empaques y te vayas de inmediato. Llama a Vernon y reúnete con él en el trabajo. No vuelvas a esta casa. Estarán observando. ¿Qué pasa con Dudley? Gimió su tía, mientras temblaba de miedo. Se fue a tomar el té con sus amigos. ¿Té? Claro, resopló Harry. Dudley probablemente esté aterrorizando a los niños del vecindario en el parque. Si pasas por allí en coche, probablemente lo verás. Si no, simplemente recógelo de donde se supone que está tomando el té. Me voy tan pronto como pueda recoger mis cosas. Harry subió corriendo las escaleras, dejando atrás a su tía sorprendida. No tenía más tiempo que perder con ella. Los mortífagos iban tras él, no tras ella. Una vez que se escapara, con suerte no tendrían motivos para molestarla. Tenía que salir de Little Winging, ahora. Corrió a su habitación, donde encontró a un nervioso Dobby esperándolo. ¿Tienes todo, Dobby?, preguntó. ¡Genial!
Coge la mochila y métete debajo de esta capa conmigo, nos vamos ahora. Miró frenéticamente alrededor de la habitación. ¿Dónde estaba Edwige? Tenía que llevársela con él. ¿Dónde está Edwige, Dobby?, preguntó. Dobby puso a dormir a la lechuza de Harry Potter y la puso en la bolsa de Harry Potter, dijo Dobby. Dijo un Harry desconcertado. ¿La metiste en mi mochila? ¿Estará bien? No se asfixiará ni nada, ¿verdad? No, amo Harry. Dobby se aseguró de que la lechuza de Harry Potter esté perfectamente a salvo, respondió Dobby. 2 minutos después, Harry se alejaba a grandes zancadas del número 4 de Private Drive, con todas sus pertenencias escondidas dentro de una mochila que colgaba de su hombro. Dobby trotaba a su lado. 2 minutos después, la adrenalina finalmente comenzaba a desaparecer y Harry finalmente se dio cuenta de algo bastante importante. No tenía idea de a dónde iba. Albus Dumbledore se desplomó en su silla en la oficina del director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Había tenido un día agotador, había pasado la mayor parte del mismo estudiando y reforzando las barreras existentes en el número 12 de Grimmauld Place. Quería asegurarse de que Harry estuviera absolutamente a salvo después de que lo trasladara allí. Pobre muchacho, pensó, debe ser tan difícil vivir en el mundo Muggle. No poder hacer magia en absoluto. La sola idea era suficiente para provocarle náuseas. No era de extrañar que el querido y dulce muchacho estuviera siempre tan ansioso por irse cada verano. Esperaba que Harry se estuviera recuperando de su terrible experiencia a manos de Voldemort. Bueno, había hecho lo que podía para que el resto del verano fuera agradable para Harry. Y no fue lo menos importante persuadir a los Weasley para que se mudaran a Grimmauld Place con Sirius. Sin duda, unas pocas semanas de la crianza de Molly Weasley serían buenas para el chico. Quería asegurarse de que Harry tuviera a sus amigos a su alrededor. Necesitaría su apoyo más que nunca ahora que Voldemort estaba de vuelta. Gracias a Merlin que los Weasley habían estado dispuestos. No sabía que podría haberlo manejado si hubieran sido más como los Granger. La señorita Granger, amiga leal como era, había estado más que dispuesta a venir a vivir a Grimmauld Place, sin embargo, persuadir a sus padres para que la dejaran irse durante el verano no había sido fácil. No, nada fácil, pensó, recordando cómo se había visto obligado a usar todo su carisma y poderes de persuasión con los padres de Hermione. No les había gustado la idea de que su única hija dejara su casa tan pronto después de su regreso de la escuela. Aún así, el tiempo que pasó convenciéndolos valió la pena, pensó. Harry necesitaba a sus mejores amigos con él en este momento difícil y lo menos que podía hacer era asegurarse de que pudieran pasar algo del verano juntos. Lo que le recordó que pronto tendría que ir a ver las protecciones en Private Drive, para ver si las barreras de sangre se habían recargado lo suficiente. Había querido trasladar a Harry a Grimmauld hacía una semana, pero no le había parecido lo suficientemente seguro. Harry necesitaba pasar más tiempo con el pariente más cercano de su madre. También había necesitado tiempo adicional para revisar las protecciones de Grimmauld. Si solo hubiera sido Sirius el que viviera allí, podría haberlo dejado con el Fidelius, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo con Harry. Su ceño se frunció mientras pensaba. Pobre Harry, conociéndolo tan bien como lo conocía, sabía que el chico estaría frustrado por no haberle dicho nada. Desafortunadamente, todavía tenía que determinar el alcance total del vínculo de Harry con Voldemort. Que había un vínculo era innegable, los sueños de Harry lo demostraban, sin embargo, la cuestión del efecto que el ritual de resurrección de Voldemort había tenido en el vínculo aún estaba por verse. Era muy posible que la sangre que Voldemort le había robado a Harry para usarla en el ritual hubiera fortalecido el vínculo inconmensurablemente. Hasta que no comprendiera mejor el vínculo entre los dos, no podía permitirse el lujo de decirle nada a Harry. Si lo hacía y Voldemort conseguía acceso total a la mente de Harry, los efectos podrían ser desastrosos. Gracias a Merlin, nunca le había informado a Harry de la profecía. El conocimiento total de la profecía era una de las pocas cartas que aún tenía en su poder. Si Voldemort pudiera simplemente leer esa información de la mente de Harry, eso cambiaría el juego por completo. Tal como estaban las cosas, sus planes actuales se centraban en el hecho de que estaba seguro de que tarde o temprano Voldemort tenía que entrar en el Salón de las Profecías. Con un poco de suerte, podría usar eso para finalmente hacer pública la resurrección de Voldemort de una manera que ni siquiera Fudge podría negar. Desafortunadamente, no tenía ningún método confiable para determinar el alcance total del vínculo entre Harry y Tom. La única forma en la que podía pensar era que un experto en legerdemancia practicara legerdemancia en Harry para ver si podían analizar el vínculo.
Sin embargo, ese era un método al que se resistía a someter a Harry. No a menos que estuviera seguro de que no tenía otra opción. Convencer a Harry de que dejara que alguien leyera su mente también era problemático. Especialmente porque no podía simplemente ser sincero con el chico. La gallina y el huevo, pensó. No podía decirle nada a Harry hasta que tuviera un mejor análisis del vínculo y no podía obtener un mejor análisis del vínculo sin darle a Harry más información. Entonces, si se volvía necesario, tendría que encontrar alguna excusa para que el chico permitiera que un Legilimens accediera a su mente. Esperaba desesperadamente que no llegara a eso. Suspiró, hasta que supiera más sobre el vínculo, no solo no podría darle a Harry ninguna información confidencial, sino que también tendría que evitar al chico. El peor escenario posible era que Voldemort usara al chico para usar Legilimens a las personas que lo rodeaban. Eso significaba que tendría que limitar severamente el tiempo que pasaba con su estudiante favorito. Lástima, esperaba que Harry eventualmente entendiera por qué tenía que estar distante del chico. Ah, una gota de limón, eso sería perfecto, pensó, mientras tomaba una y se la ponía en la boca. Justo cuando estaba empezando a relajarse, su Red Flu se encendió con llamas verdes brillantes y la voz de Kingsley Shacklebolt resonó. Profesor, tenemos una emergencia en Private Drive. Mundungus fue atacado, parecía un hechizo que le rompía un hueso en la cabeza. Lo llevé a San Mungo, pero la casa parece abandonada. No puedo ver a los Dursley ni a Potter por ningún lado. Dumbledore entró en acción. Inmediatamente se dirigió a la chimenea. Hazte a un lado, Kingsley, voy a pasar, ordenó. Arrojó un poco de polvos flu al fuego y segundos después salió con gracia del fuego en la casa de la señora Fig en Wisteria Walk, donde encontró a una señora Fig de aspecto nervioso esperándolo junto con un mago alto y negro con la túnica de un auror. Cuéntamelo todo, ordenó. Tung no se había comunicado conmigo en todo el día, así que me preocupé y me comuniqué con Kingsley, dijo la señora Fig. Fui inmediatamente a Private Drive para buscarlo. No estaba allí, así que lancé un hechizo revelador, solo para estar segura. Pensé que podría estar durmiendo bajo su capa de invisibilidad, pero el hechizo mostró que no estaba cerca de donde se suponía que debía estar. Estaba inconsciente, atado y escondido debajo de los arbustos a unas pocas casas del número 4, agregó Kingsley. ¿Y Harry?, preguntó Dumbledore. No lo vi en absoluto, y la casa parecía desierta, respondió Kingsley. Ven conmigo, Kingsley, necesito revisar la casa yo mismo, ordenó Dumbledore, mientras salía rápidamente por la puerta principal y se dirigía por la calle hacia Private Drive. Estaba extremadamente preocupado. Los mortífagos habían logrado penetrar las barreras de sangre. Habían secuestrado a Harry y sus familiares. ¿Estaba Harry ahora mismo en la mazmorra de algún mortífago? Cuando llegaron al número 4 de Private Drive, sintió un escalofrío repentino, como si lo hubieran sumergido en agua helada. Algo le había pasado a la noche. El cielo índigo cubierto de estrellas se había vuelto de pronto negro como el carbón y sin luz. Las estrellas, la luna y las farolas de la calle habían desaparecido. El lejano ruido de los coches y el susurro de los árboles habían desaparecido. La cálida noche se había vuelto de repente penetrante y cortantemente fría. Estaban rodeados por una oscuridad total, impenetrable y silenciosa, como si una mano gigante hubiera dejado caer un manto espeso y helado sobre toda la calle, cegándolos. Giró la cabeza de un lado a otro, tratando de ver algo, pero la oscuridad le oprimía los ojos como un velo ingrávido. Dumbledore conocía muy bien esa sensación. Hizo callar a Kingsley y escuchó atentamente. Entonces oyó justo lo que había estado temiendo. Había algo en la calle aparte de ellos, algo que estaba dando respiraciones largas, roncas y entrecortadas. Dumbledore sintió una horrible sacudida de terror mientras temblaba en el aire helado. Dementores. Los dementores habían llegado a Private Drive. Capítulo 03. Antes, Harry se desplomó en un banco cercano. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina se estaba disipando. ¿Realmente había hecho eso? ¿Realmente había sido lo suficientemente loco como para enfrentarse a un mortífago armado con nada más que una botella de spray y una pala? ¿En qué había estado pensando? Malditas sean estas tendencias de Gryffindor. ¿Por qué, por qué insistía en salir disparado a la primera señal de peligro? Habría sido mucho más inteligente simplemente alejarse de Private Drive bajo su capa de invisibilidad. De todos modos, realmente debería concentrarse en el problema inmediato. ¿A dónde iba a ir y cómo se suponía que llegaría allí? Llamar al autobús noctámbulo era una opción, pero no una muy buena.
Recordaba muy bien la última vez que tomó el autobús, allá por el verano antes del tercer año, después del incidente de la tía inflada. Cornelius Fudge lo había estado esperando en la entrada del caldero chorreante. Claramente eso significaba que el ministerio tenía algún medio para controlar quién tomaba el autobús en un momento dado. Coger un autobús Muggle normal también estaba fuera de cuestión. Desafortunadamente, no tenía absolutamente nada de dinero normal, ya que los Dursley nunca habían considerado conveniente darle una asignación. Todo el dinero que tenía estaba en galeones, y en el mundo Muggle eso era absolutamente inútil. Eso le dejaba su escoba. Recordaba vagamente la dirección en la que los gemelos habían volado el coche en segundo año. Si se subía a su escoba y volaba en esa dirección, debería poder distinguir algunos puntos de referencia, eventualmente. Espera un segundo. ¿Por qué estoy pensando automáticamente en ir a la madriguera? Ese es el primer lugar donde los mortífagos me buscarán. ¿Qué sentido tendría ir allí? Por lo que sé, insistirían en enviarlo de vuelta aquí a Private Drive. Bueno, probablemente no, pensó. Ni una vez que les cuente sobre el mortífago que noquee. Hizo una mueca al imaginar la reacción de Molly Weasley ante esa pequeña noticia. ¿A dónde más puedo ir? Pensó, bastante malhumorado. Los Weasley son la única familia mágica que conozco. No sé dónde vive Hermione ni nadie más. Ni siquiera sé si Dumbledore sigue en Hogwarts. Después de todo, es verano. Podría estar de vacaciones. El castillo probablemente esté cerrado a cal y canto durante las vacaciones de verano. Maldita sea, parece que tendrá que ser la madriguera, pensó. Se volvió hacia Dobby, que estaba acurrucado bajo la capa con él. Dobby, creo que deberíamos ir a la madriguera, esa es la casa de los Weasley. ¿Por qué no te adelantas y yo volaré hasta allí en mi escoba? ¿Crees que podrás encontrar el lugar? Dobby puede encontrar el lugar, Harry Potter, pero Dobby se pregunta, ¿sí, Dobby? Lo persuadió Harry. ¿Por qué Harry Potter no le pide a Dobby que lo meta allí? ¿Puedes hacerlo? Preguntó Harry sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haber ido directamente desde Privet. Harry se enfureció en silencio durante un minuto. Realmente odiaba lo poco que sabía sobre el mundo mágico fuera de la escuela. Si tan solo Dumbledore no lo hubiera puesto con los Dursley. Solo sabía que no sería ni la mitad de ignorante si hubiera crecido en un entorno mágico. Sin embargo, no tenía sentido quejarse del pasado. El pasado ya había terminado. Solo tendría que esforzarse más en el futuro para aprender más cosas que todos los demás daban por sentado. Empezando con todas las capacidades de los elfos domésticos. Dobby, la próxima vez que me veas haciendo algo estúpido como caminar a algún lado cuando sabes que puedes aparecerme, de todos modos, la próxima vez di algo más alto, ¿quieres? Dobby asintió con la cabeza tan rápido que parecía que se le iba a caer. Harry Potter es un gran mago. Dobby no sabía que Harry Potter no se daba cuenta de que Dobby podía llevarlo a donde él quisiera ir. Muy bien, vayamos a la madriguera, dijo Harry alegremente. Ahora que tenía algún tipo de plan que seguir, se sentía mucho mejor. Iría a la madriguera, comería la comida de la señora Weasley, jugaría Quidditch con los gemelos y pasaría el rato con Ron. Sí, seguro que podía tomarse un tiempo libre para relajarse. Después de todo, la madriguera estaba segura de que era bastante segura. Dobby no puede ir directamente a la madriguera, Dobby nunca ha estado allí antes, pero Dobby puede llevar a Harry Potter cerca de donde él cree que está la madriguera. Entonces Dobby puede encontrar la madriguera. Muy bien, hagámoslo, dijo Harry. Dobby agarró la mano de Harry y con un fuerte crujido desaparecieron de Little Winging. Dumbledore entró en acción en el momento en que vio a los dementores. Inmediatamente hizo chasquear su varita y disparó un hechizo repelente de muggles que cubrió toda la calle. Esto fue seguido rápidamente por un encantamiento de No Me Noten. La combinación de esos dos encantamientos aseguraría que ninguno de los muggles que vivían en Private Drive pudiera presenciar lo que sucedió a continuación. Un fénix plateado, parecido a un fantasma, surgió de su varita y voló directamente hacia los dementores. Se estrelló contra el dementor en el lugar donde debería haber estado el corazón. Fue arrojado hacia atrás, ingrávido como la oscuridad, y mientras el fénix cargaba, el dementor se alejó en picado, como un murciélago y derrotado. Dumbledore se giró para dirigir su Patronus hacia el otro dementor solo para encontrar que un lince ya lo había lanzado al aire y, como su compañero, se elevó y fue absorbido por la oscuridad. El lince galopó hasta el final de la calle y se disolvió en una niebla plateada. Dumbledore se giró y asintió con la cabeza hacia Kingsley, cuyo Patronus había sido el lince. Bien hecho, Kingsley. Quédate aquí y haz guardia por un momento.
Debo revisar la casa, dijo mientras se dirigía hacia la puerta principal del número 4. Un rápido hechizo de desbloqueo y pudo entrar a la casa. En lugar de buscar en la casa, simplemente usó el hechizo Omenum Revelio. Desafortunadamente, solo reveló lo que ya esperaba encontrar después de escuchar el informe de Kingsley. La casa de Harry Potter en Private Drive estaba totalmente desierta. Pasó unos minutos analizando las protecciones. Las protecciones no han disminuido en fuerza. Esto significa que no pueden haber estado fuera mucho tiempo. Tampoco pueden haber sido secuestrados. Deben haberse ido voluntariamente, pensó con una enorme sensación de alivio. Obviamente, lo peor no había sucedido. Harry no había sido secuestrado por los mortífagos. Había abandonado la casa junto con sus familiares. Se preguntó por qué se irían. ¿Qué había sucedido en Private Drive? Todo era extremadamente desconcertante. ¿Quién había atacado a Mundungus? Snape seguramente habría oído si Voldemort hubiera planeado un ataque contra Harry. También estaba el hecho de que si un mortífago había atacado, era poco probable que Mundungus hubiera quedado con vida. Entonces, si no fueron los mortífagos, ¿quién podría haber atacado a Mundungus? ¿Ocurrió antes o después de que Harry se fuera? Subió las escaleras, con la esperanza de encontrar una pista sobre los eventos que habían sucedido. Encontró el dormitorio principal en un estado de completo desorden. Parecía que alguien había hecho las maletas muy a toda prisa, el armario estaba abierto y la ropa tirada por la puerta estaba tirada por todas partes. La siguiente habitación que revisó parecía pertenecer a la de un adolescente. ¿Era esta la habitación de Harry?, se preguntó. No, por toda la parafernalia muggle y la ropa de gran tamaño que podía ver, esta debía ser la habitación del chico Dursley. Frunció el ceño ante la puerta de la habitación de al lado. ¿Por qué necesitarían poner tantas cerraduras en una puerta? Especialmente una que estaba dentro de la casa. ¿Por qué necesitarían tener una gatera en la parte inferior de la puerta? Abrió la puerta para encontrar una habitación completamente vacía con solo una cama vieja y rota y un escritorio. Suspiró aliviado. Por un minuto había asumido lo peor de los Dursley y se había horrorizado por completo, pero esta habitación claramente nunca había estado en uso. Probablemente la habían usado para tener una mascota en algún momento e instalaron la gatera para que el perro o el gato hubieran podido entrar y salir libremente de la habitación. Debía ser alguna costumbre extraña que seguían los muggles. Había otra habitación prolijamente amueblada más abajo en el pasillo. Esa debía haber sido la habitación de Harry, decidió. Era extraño que pareciera que Harry había empacado todas sus pertenencias, pero probablemente había sido más fácil para el chico considerando que vivía la mayor parte del año en Hogwarts. Habría sido fácil para él simplemente arrojar sus pertenencias de vuelta a su baúl. Fisgoneó por la habitación, esperando encontrar algo, una nota, cualquier fragmento que le diera alguna pista de lo que había sucedido, pero no pudo encontrar nada. Dándose por vencido, decidió que simplemente tendría que preguntarle a Harry qué había sucedido, después de que usara su desiluminador para encontrarlo. Había modificado su desiluminador años atrás. No solo era extremadamente útil para apagar la luz ocasional, sino que ahora tenía una función mucho más importante. Funcionaba como un dispositivo de localización para Harry y con él podía encontrarlo en cualquier parte de Gran Bretaña. Desafortunadamente, cuando metió la mano en el bolsillo, lo encontró angustiosamente vacío, a excepción de su siempre presente paquete de caramelos de limón, y se dio cuenta con el corazón encogido de que había dejado su desiluminador en Hogwarts. No, ahora recordaba, se lo había prestado a Moody para que lo usara cuando se suponía que debía recoger a Harry. Maldita sea, tendría que ponerse en contacto con Moody inmediatamente. Necesitaba que le devolvieran el desiluminador. Harry tenía que ser encontrado de inmediato. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle, deteniéndose solo brevemente para cerrar la casa con llave. Se sorprendió al ver que a Kingsley se le habían unido 3 hombres, todos con túnicas de Auror. Kingsley parecía estar discutiendo con ellos. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, preguntó Dumbledore. Kingsley se alejó del Auror al que había estado reprendiendo, a quien Dumbledore reconoció tardíamente como John Dawlish. Bueno, Albus, Dawlish ha sido enviado por el Ministerio para destruir la varita de Harry Potter. Parece que el Ministerio cree que el Sr. Potter de alguna manera logró realizar 2 encantamientos Patronus simultáneos, y en su infinita sabiduría han decidido expulsarlo. ¿Qué?, gritó Dumbledore, sorprendido. ¿Se han vuelto locos allí? ¿Desde cuándo autorizan que se rompa una varita sin al menos una audiencia previa? ¿Estás pensando en el asunto?
Dawlish parecía terriblemente avergonzado e inseguro de sí mismo, pero siguió insistiendo en que tenía sus órdenes y, además, insistió en que presentaran a Harry Potter inmediatamente o se vería obligado a acusarlos de obstrucción a la justicia. ¿De verdad?, dijo Dumbledore arrastrando las palabras. Bueno, por supuesto Dawlish, sigue adelante y cumple con tu deber. Estoy seguro de que ser conocido como el hombre que rompió ilegalmente la varita del niño que vivió no hará más que maravillas por tu carrera. Sus ojos brillaron divertidos mientras Dawlish palidecía rápidamente y parecía que deseaba estar en cualquier otro lugar menos allí. En cualquier caso, el señor Potter no está aquí. Ahora, puedes perder tu tiempo buscándolo, pero en lugar de eso te sugiero que me acompañes al ministerio donde resolveremos este desafortunado malentendido. John Dawlish estuvo de acuerdo muy de buena gana. Si Dumbledore quería resolver este humeante lío de porquería de hipogrifo, estaría más que feliz de dejarlo. Dumbledore disipó sus encantamientos de repeler mugles y de notar que no me ve desde la calle con un rápido movimiento de su varita, se giró en el lugar y desapareció con un chasquido. Segundos después, la calle estaba nuevamente desierta mientras los magos restantes desaparecían uno por uno. Hermione estaba aburrida. Pasar el rato en una vieja casa decrépita con los Weasley no era lo que había firmado. La insistencia de Molly Weasley en mantenerlos ocupados era muy molesta. No había renunciado a sus vacaciones de verano para pasarlas actuando como mano de obra esclava para una bruja pelirroja que tenía una lista aparentemente interminable de tareas mientras los ponía a limpiar y descontaminar la vieja casa. ¿Dónde estaba Harry? ¿Por qué no lo habían ido a buscar todavía? Estaba terriblemente preocupada por su mejor amigo y muy impaciente por volver a verlo. Simplemente sabía, que la orden del director de no decirle nada era una idea increíblemente mala. Desafortunadamente, no había podido convencerlo de lo contrario. Tampoco había podido reunir el coraje para desobedecerlo directamente. Aún así, se consoló. Seguramente él sabía lo que estaba haciendo. Después de todo, era Albus Dumbledore. Se mordió el labio con preocupación y contempló enviarle otra carta a Harry. Tenía que responder en algún momento. Ni siquiera podía concentrarse en el libro que había estado intentando leer durante la última hora y eso era casi inédito para ella. Era mejor que consiguieran a Harry de sus parientes pronto. De lo contrario, probablemente se volvería absolutamente loca. Estaba terriblemente hambrienta de una conversación inteligente. Los adultos se negaban a hablar de nada importante con ellos, de lo único de lo que Amy quería hablar era de su enamoramiento de Harry y los gemelos tendían a mantenerse apartados mientras hacían bromas. Incluso Ron era un conversador terrible. Como no estaban en la escuela, no podían hablar de las clases que compartían o de las actividades escolares y Hermione había descubierto que sin eso tenían sorprendentemente poco en común. Todo de lo que el chico parecía querer hablar era de Quidditch o de comida. Si tuviera que escuchar una perorata más sobre cómo los Chudley Cannons estaban destinados a hacerlo mejor este año, probablemente terminaría matándolo o tratando de arrancarse los tímpanos. En ese momento la puerta se abrió de golpe y Ron irrumpió en la habitación. Hermione, date prisa y ven conmigo. Parece que ha pasado algo, todas las órdenes han estado apareciendo en pánico, susurró. Saltó de la cama y se dirigió al rellano, donde encontró a los gemelos Weasley, Fred y George, ya colgados de la barandilla, con cuerdas de color carne colgando de sus manos. Trató de agarrar una de las orejas extensibles de sus manos para poder escuchar lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera hacerlo, Fred, o era George, se enderezó. No sirve de nada, dijo. Apenas escuchamos nada antes de que dejaran de trabajar. Deben haber lanzado un encantamiento imperturbable en la puerta de la cocina. ¿Escuchaste algo importante antes de eso? Exigió. No mucho, hizo una mueca Fred. Todo lo que pude obtener fue algo sobre los dementores en Private Drive. ¿Dementores?, susurró una Hermione sorprendida. Pero, ¿qué pasa con Harry? ¿Está bien? ¿Dijeron algo sobre él? No que pudiéramos escuchar, respondió George. Hermione espetó. Ya era suficiente, decidió. Bajó las escaleras y comenzó a golpear la puerta de la cocina. Ella tendría respuestas y las tendría ahora. Ron corrió detrás de ella e intentó apartar su mano de la puerta. Hermione, ¿qué estás haciendo?, gritó. Estoy tratando de averiguar qué le ha pasado a Harry, gritó Hermione. ¿Lo recuerdas, no? Harry, así de alto, cabello negro desordenado, nuestro mejor amigo. La cara de Ron se puso roja. Oye, yo también estoy muy preocupada por él, ¿sabes?
Soy yo quien vino a decirte que algo ha sucedido después de todo, pero no puedes irrumpir ahí, mamá se pondrá furiosa, lo sabes. Hermione no quería escuchar razones. Quería respuestas y las quería ya. Sacó la mano de Ron y estaba a punto de empezar a golpear la puerta de nuevo cuando de repente se abrió y se encontró mirando directamente a los ojos brillantes de Albus Dumbledore. Detrás de él podía ver a Molly Weasley, que parecía haber estado llorando, y a Sirius Black, que parecía furiosamente preocupado, y a un montón de otras personas, de las cuales solo algunas ya las había conocido. Todos ellos la estaban mirando en ese momento. Sí, señorita Granger, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó el venerable y anciano mago. Yo tartamudeó Hermione, solo quería saber si le ha pasado algo a Harry. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Lamento no haberme dado cuenta antes de lo angustiante que debe ser esto para usted, respondió Dumbledore. Muy bien, solo por esta vez, puede asistir a una reunión, dijo mientras la acompañaba a ella y a Ron a la habitación y los hacía sentarse. ¿Debe mimarlos, director?, dijo Snape, con la desaprobación claramente estampada en su rostro. Seguramente pueden esperar hasta después de nuestra reunión para que se enteren. Ron miró a Snape con enojo, como siempre, el príncipe del sarcasmo había logrado meterse bajo su piel con un mínimo esfuerzo. Ahora, Severus, estoy seguro de que no serán una molestia. Ahora, como estaba diciendo, antes de que me interrumpieran, tenemos una pequeña crisis en nuestras manos. El panorama completo de lo que exactamente ha ocurrido aún no está claro, pero estos son los hechos tal como los entiendo. Hace un rato, Harry y sus parientes dejaron Private Drive con destino a lugares desconocidos. Todavía no sabemos exactamente cómo está relacionado, pero alguien también noqueó a Mundungus Fletcher y lo dejó atado debajo de un seto. Actualmente está siendo tratado por una conmoción cerebral bastante severa en St. Mungos. Kingsley y yo nos dirigimos a Private Drive, donde fuimos atacados casi de inmediato por los dementores. Logramos ahuyentarlos, por supuesto, pero... ¿Pero qué pasa con Harry? ¿Dónde está? ¿Por qué no estás buscándolo?, preguntó Hermione en un tono histérico y estridente. Señorita Granger, no se preocupe, pronto localizaré al señor Potter. Simplemente estoy esperando a Alastor. En cuanto esté aquí podré localizar al señor Potter sin demora. ¿Ahora, dónde estaba?, preguntó Dumbledore. Ah, sí, como estaba diciendo, los encantamientos Patronus que Kingsley y yo usamos para ahuyentar a los dementores fueron atribuidos erróneamente a Harry por el ministerio. Cornelius Fudge parece haber tomado esto prematuramente como excusa para expulsar a Harry de Hogwarts. ¿Ha sido expulsado?, gritó Sirius. ¿Qué demonios está tramando Fudge? ¿Cómo es eso posible?, preguntó Hermione. Pensé que el rastreo solo monitoreaba la magia de menores de edad. ¿Cómo pudieron pensar que Harry era el que realizaba la magia? ¿No debería el rastreo haber mostrado que eran usted y Kingsley? Tranquilízate, Sirius. Señorita Granger, el rastreo también está configurado para monitorear áreas muggles, y si se detecta magia en un área donde vive un estudiante menor de edad, se asume que el estudiante es quien la realiza. Sirius, por supuesto, ya presenté un informe de que los encantamientos Patronus fueron lanzados por Kingsley y por mí y, como tal, pude lograr que la decisión del ministerio se revocara de inmediato. Así que no hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse por esa parte. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a Alastor y pronto tendremos a Harry de vuelta con nosotros, absolutamente sano y salvo. Si no me equivoco, probablemente sea Alastor el que está en la puerta ahora mismo, dijo Dumbledore cuando sonó el timbre. Maldición, dijo Sirius exasperado. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no toquen el timbre? Una cacofonía horrenda de gritos y amenazas se escuchó desde el salón. Manchas, deshonra, mestizos inmundos, traidores a la sangre, hijos de la inmundicia. Ahí lo tienes, han conseguido hacerla estallar de nuevo, dijo Sirius mientras se apresuraba a silenciar el retrato de su madre. Dumbledore se apresuró hacia la puerta. Estaba impaciente por poner sus manos sobre el desiluminador. Desafortunadamente para él, la primera persona que cruzó la puerta no fue Ojoloco Odi sino Arthur Weasley, quien inmediatamente se agarró de su brazo. Albus, tenemos un problema, la lechuza que envié a Harry para informarle que la orden de expulsión había sido revocada regresó. Regresó con la carta sin entregar. Sin entregar, Albus, sin entregar. ¿Por qué la lechuza no podría encontrar a Harry? Algo le ha pasado. Por lo menos esto significa que Harry está en algún lugar pensando que ha sido expulsado. No se sabe lo que podría hacer, dijo Arthur Weasley.
Dumbledore apenas escuchaba al señor Weasley, estaba demasiado impaciente como para tener en sus manos el desiluminador. Hizo un gesto con la mano para quitarle importancia a las preocupaciones de Arthur. Pronto resolveremos todo eso, Arthur. Ahora si me disculpas debo hablar con Alastor, dijo mientras corría a encontrarse con Moody, que había seguido a Arthur dentro de la casa. Dumbledore llevó a Moody a un lado y le pidió discretamente su desiluminador. No quería que el hecho de que el desiluminador era un dispositivo de rastreo se convirtiera en conocimiento público. Una vez que lo obtuvo, entró en uno de los salones laterales que, afortunadamente, estaba vacío y activó inmediatamente el desiluminador. Suspiró aliviado cuando una bola de luz apareció. El desiluminador tardaría unos segundos en determinar la posición de Harry. ¿Unos segundos? ¿Solo unos segundos? ¿Qué le pasaba a esa maldita cosa? ¿Alastor había logrado dañarla de alguna manera? Lo sacudió con fuerza e intentó activarlo de nuevo, pero todo lo que sucedió fue que la bola de luz apareció de nuevo, pero aún se negaba a darle una ubicación exacta de Harry. Con una creciente sensación de pavor e incredulidad, sacó su varita y lanzó algunos hechizos de diagnóstico sobre el dispositivo. Sus piernas se debilitaron por la sorpresa cuando le informaron que el dispositivo estaba funcionando perfectamente. Tuvo que extender una mano para estabilizarse. ¿Qué había sucedido? El desiluminador debería poder darle una ubicación inmediata de Harry. Había probado el funcionamiento del hechizo exhaustivamente. Mientras Harry estuviera dentro de Gran Bretaña, el desiluminador era capaz de encontrarlo. Se sentó pesadamente y puso su cabeza entre sus manos. ¿Harry estaba muerto? No, eso no podía ser. Con una sensación de alivio recordó que las barreras de sangre todavía estaban en pie alrededor de Privet Drive. Eso significaba que Harry no podía estar muerto. ¿Qué opción le quedaba? ¿Podría Harry estar bajo un encantamiento Fidelius? No, eso era muy poco probable. El Fidelius seguía siendo un encantamiento bastante oscuro. ¿Cuál era la probabilidad de que Harry hubiera encontrado a alguien capaz de lanzarlo? No, era bastante improbable que Harry estuviera escondido bajo un Fidelius. Entonces, ¿qué podría haberle pasado a Harry? El desiluminador debería poder encontrar a Harry en cualquier parte de Gran Bretaña, dentro de Gran Bretaña, oh, Dios mío, no, esto no podía estar pasando. Harry Potter ya no estaba en ningún lugar de Inglaterra, Escocia o Gales. Harry estaba muy molesto porque Dobby se había aparecido en el callejón Diagon unas horas antes. Les había llevado horas encontrar la madriguera, horas de aparecer por todo el campo de Devon, solo para finalmente descubrir que la madriguera estaba cerrada y abandonada. Típico, simplemente típico, se enfureció Harry. Cada vez que necesito a Ron, no está. Desde el primer año, cuando las piezas de ajedrez lo noquearon. Luego, en segundo año, está en el lado equivocado del derrumbe de rocas, y en el tercer año, cuando se rompe la pierna y no puede venir conmigo a rescatar a Sirius y ni hablemos del año pasado. Cada maldita vez que me molesta, sin excepción. ¿Por qué demonios me junto con alguien tan totalmente inútil? Dobby no conoce a Harry Potter, señor. Harry Potter es un gran mago. Sí, interrumpió Harry. Consigamos algo de dinero de Gringotts y consigamos una habitación en el caldero chorreante. Probablemente no sea el lugar más seguro, pero en este momento no tenemos muchas opciones. ¿Sabes si Gringotts estará abierto a esta hora? Sí, Harry Potter, Gringotts siempre está abierto. Los vampiros también necesitan guardar su oro en Gringotts. Muy bien, dijo Harry mientras seguía avanzando por el callejón. Pero en ese preciso momento, un búho chillón descendió del cielo. Cruzó la calle, dejó caer el gran sobre de pergamino que llevaba en el pico a los pies de Harry, se dio la vuelta con gracia y luego se alejó volando hacia el cielo otra vez. Harry tomó el sobre y lo abrió, sacando la carta que había dentro. Estimado señor Potter, hemos recibido información de que realizó el encantamiento Patronus a las 9:23 de esta tarde en una zona habitada por muggles. El 70 por esta infracción del decreto para la restricción razonable de la hechicería por parte de menores de edad ha dado como resultado su expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Los representantes del ministerio visitarán su lugar de residencia en breve para destruir su varita. Como ya ha recibido una advertencia oficial por una infracción anterior según la sección 13 del Estatuto del Secreto de la Confederación Internacional de Brujos, lamentamos informarle que se requiere su presencia en una audiencia disciplinaria en el Ministerio de Magia a las 9 a.m. del día 12 de agosto. Esperando que se encuentre bien, atentamente, Mafalda O'Keefe. Oficina de Uso Indebido de la Magia. Ministerio de Magia. Harry leyó la carta 2 veces. No podía creer lo que veía. ¿Qué demonios era esto?
No había estado en una zona Moogle durante horas. ¿Por qué estaría realizando un encantamiento Patronus de todos modos? Resopló. Encantamiento Patronus, de hecho, ¿no podrían haber pensado en algo más creíble? ¿Por qué demonios realizaría un encantamiento Patronus en Private Drive? Leyó la carta de nuevo. ¿Qué demonios le pasaba al ministerio? Sabía que la expulsión era supuestamente el castigo por romper el estatuto del secreto, pero ¿qué demonios era eso de la audiencia disciplinaria? Si ya lo habían expulsado, ¿por qué necesitaban una audiencia disciplinaria? ¿No debería ser la expulsión un castigo suficiente? Parecía que no solo lo estaban echando de Hogwarts, sino que también querían castigarlo aún más. Tal vez incluso arrojarlo a Azkaban. Sus ojos se abrieron de miedo. Esta era una prueba sólida e innegable. El ministerio estaba obviamente bajo el yugo de Voldemort, y estaba inventando una razón para expulsarlo de Hogwarts y arrojarlo a Azkaban. Era lógico que debieran haber entrado en pánico después de que escapó del mortífago en Private Drive, y este era su siguiente intento de deshacerse de él. Sus ojos parpadearon nerviosos alrededor del callejón. Rápidamente sacó su capa de invisibilidad, que había guardado previamente una vez que llegó a la madriguera, y se cubrió. Esperaba que nadie lo hubiera visto. Tenía que cambiar sus planes. Olvidarse del caldero chorreante. Tenía que alejarse de Gran Bretaña inmediatamente. Volvería a su plan original. Bueno, la verdad sea dicha, hasta entonces había sido poco más que un agradable sueño, y simplemente dejaría el país. Vamos, Dobby, voy a necesitar tu ayuda con algunas cosas más, dijo mientras corría hacia el banco de los goblins. Primero, ¿puedes arreglarlo para que ninguna lechuza pueda encontrarme? No quiero que el ministerio pueda encontrarme enviándome más lechuzas. Sí, Dobby puede hacerlo. ¿Debería hacerlo ahora? Sí, por favor, hazlo, dijo Harry. Dobby chasqueó los dedos y Harry sintió un hormigueo cuando la magia de Dobby se asentó a su alrededor enmascarando su firma mágica para que ninguna lechuza pudiera encontrarlo. A kilómetros de distancia, una lechuza que se dirigía directamente hacia él perdió de repente el rumbo y voló en círculos confusos antes de darse por vencida y regresar a su dueño. A continuación, tenemos que vaciar mi bóveda por completo. ¿Crees que podrás meter todo el oro de mi bóveda en esta mochila? Quiero decir, ya está muy llena. Después de todo, lograste meter todo lo de mi habitación, incluido mi baúl. Sí, Harry Potter, Dobby puede hacerlo fácilmente, queda mucho espacio en la bolsa de Harry Potter, dijo Dobby. Excelente, vamos, apurémonos. Necesitamos vaciar mi bóveda y luego los dos nos dirigiremos al aeropuerto de Heathrow. 10 minutos, varios duendes malhumorados y un paseo en carro más tarde, Harry estaba mirando con asombro y maravillado como todo el oro de su bóveda se arremolinaba en el aire y comenzaba a canalizarse hacia la boca abierta de su mochila. ¿Sabes, Dobby? Eres una persona increíblemente útil, un elfo para tener cerca. Supongo que no estarás dispuesto a venir conmigo y trabajar para mí a tiempo completo. Podría pagarte tanto como Dumbledore te pagaba por trabajar en Hogwarts. Dobby saltó de emoción. Los galeones voladores se estrellaron contra el suelo mientras saltaba hacia Harry con alegría. El maestro Harry Potter quiere que Dobby sea su elfo y también quiere pagarle. Oh, Dobby está tan feliz, y con eso el pequeño elfo estalló en lágrimas de absoluta alegría. Una vez que Harry había calmado a Dobby y había logrado que terminara de vaciar la bóveda en su mochila, se apresuraron a regresar al carro. Harry había dejado afuera una gran bolsa de galeones que agarraba en sus manos. Tendría que convertirlos en dinero Moogle normal. Ya era hora de que se dirigiera al mundo Moogle. Cada minuto que pasaba en el mundo mágico, el peligro aumentaba. No solo tenía que preocuparse por los mortífagos, sino que ahora tenía al ministerio afuera para romperle la varita también. Se iría tan pronto como pudiera averiguar cómo subir a un avión.